El domingo pasado, a través del culto y de la reverenda Maritza Rosas Hernández, se comenzó el tema de este mes, la palabra y las etapas de la vida. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Ruth con este tema? Pues yo tengo que decirle que muchísimo. Tiene que ver todo. Así es que, de alguna manera, la historia de Noemí y de su esposo Elimelec es el relato típico de los inmigrantes que van a otras tierras buscando una vida mejor. ¿Cierto? Usted ahí lo ubicó inmediatamente. Y hay una situación en Belén de Judá. Hay una situación de las vacas flacas. Hay una situación de hambre, de lo que es básico para poder vivir. Y esa situación de carestía, esa situación de hambruna, esa situación terrible los obliga a moverse. Así es que es el relato típico de esos inmigrantes que van a otras tierras buscando una vida mejor. Sin embargo, muchas veces enfrentan condiciones peores que las que dejaron atrás. Ese es el caso. Y quizá en esta hora no se diga todo de aquellos que salen de nuestro país buscando mejores oportunidades. No se diga todo, no se sabe todo. Y de alguna manera la historia siempre vincula con la realidad. El tema del mes, para nosotras las personas cristianas, afirmamos que cada etapa de la vida va acompañada, va guiada y va sostenida por la palabra del Señor. Y por eso ese tema tan importante. El jueves pasado en el culto de oración, nuestra hermana Ángeles Julia, como buena maestra al fin, nos fue llevando por los caminos del Salmo 90. Pero a la vez ella nos dijo que no había una sola manera de acercarse a las etapas de la vida. Y por eso usted ve ahí que dice infancia, se quedó una, niñez, juventud, adultez, y en esa adultez, decía ella, está la adultez inicial. Yo no voy a preguntar aquí cuántos están iniciando esa adultez. Está la adultez mediana, tampoco voy a hacer esa pregunta. Y está la adultez avanzada. Ángeles, ¿tú estás ahí? Teacher, ¿estoy bien? Amén. Ahí está la maestra. Así es que en medio de esa realidad, hermanos y hermanas, cada etapa de la vida, no importa en la que usted esté, tiene su crisis y tiene la resolución a esa crisis. Eso quiere decir que cada etapa tiene su desafío. Cada etapa tiene su desafío y su aspecto a superar. Un infante, un bebecito, que puede rebasar o superar con la ayuda de sus padres, de sus madres, los meses y los añitos de ser cuidado, de ser tocado, esa caricia esencial, de ser protegido, alimentado, guiada en su desarrollo, puede entrar en la etapa de la niñez con la confianza de poder vivir los desafíos de esa nueva etapa de vida. Y así cada etapa. La historia de Noemí y Elimelec es una historia de cambios. Es una historia que junto con los cambios llega también la transformación de esos seres humanos que configuran este rostro bíblico en esta mañana. En los versículos del 1 al 7, deje su Biblia abierta.
se ven reflejados de 7 a 8 cambios importantes. Si lo queremos así, podemos decir que hay un cambio por versículo. Se dice rapidito, pero se vive despacito. En el arranque de ese capítulo 1 del libro de Ruth, usted y yo vemos que el arranque es intenso. Es un arranque en la historia donde se tienen que tener bien puestas las anclas de la fe y las anclas de la fortaleza. En una ocasión, un hermano que pastoreé y quien trabajó por muchos años en la industria bancaria, en una reunión que teníamos de la Junta de Oficiales, nos dijo: lo único seguro que tenemos es el cambio. Y eso tenía su contexto, claro está. Lo único seguro que tenemos es el cambio. Y Mercedes Sosa, aquellos que son de menudo hacia atrás, cantaba: cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y la canción sigue. Pero el estribillo es: cambia, todo cambia. Y la realidad es que estamos ante grandes cambios, unos para bien y otros para mal. Pero la historia de la humanidad se ha construido en virtud de cambios y de profundas transformaciones. Si miramos la historia de Noemí y de Ruth, vemos cambios y transformaciones por doquier. La historia de Noemí, de Elimelec, de sus hijos, de las nueras de Noemí. Estas mujeres, si lo vamos a enfocar en las que quedaron vivas, todavía dicen hoy que las mujeres duramos más que los varones. Y como que por ahí ya había unos visos de esa realidad. Y estas 3 mujeres están en etapas distintas de vida, y cada una de ellas tiene que dar rostro a una crisis que implica cambios y transformaciones. Mire, si usted no quiere que el cambio llegue a su vida, sea cambio espontáneo, natural, cambio de vida o cambio impuesto, pues entonces usted tiene que optar. Pero el cambio siempre es parte ¿de qué? De la vida. Vamos a ver el primer cambio que tienen que enfrentar. Voy a nombrarlos rapidito sin abundar mucho en ellos. La emigración a otra tierra. La emigración a Moab. Está el primer cambio. Y como le dije al principio, eso tiene una razón de peso. Por el hambre en Belén de Judá. Eso no nos es extraño a nosotros. Porque en esta iglesia, en los últimos años, contando, mal contados, en los últimos 7 u 8 años, óigame, échese para acá, el número de personas que hemos tenido que despedir en la última década superan las 100 personas. Y usted dice, ¿cómo es posible tanta gente? Cuando nos ponemos a hacer los números, si nos ponemos a mirar las listas, si nos ponemos a contar, la realidad es que roza el número entre 90 a 100 personas. En esta congregación nada más. Y cuando miramos la historia de cada familia, hay una razón. Y no son héroes los que se quedan, ni heroínas, y tampoco son villanos los que se van.
Los que se van tendrán razones para irse, aunque quisiéramos retenerlos para siempre. Y los que nos quedamos aquí con la ayuda del Señor. Pero lo cierto es que esta familia tuvo que emigrar. Cuando se sitúan y se ubican allí en Moab, sucede y acontece lo inesperado. La muerte de Elimelech, el padre y el esposo. El padre de estos dos muchachos y el esposo de Noemí. Quiere decir que ahora Noemí se enfrenta a otro cambio, a otra situación. Y es la viudez en una tierra que no es su tierra. Una vez acontece eso, sus hijos se enamoran, se casan con mujeres moabitas, Malón y Quilión, y como si no hubiese sido poca cosa para Noemí, también pierde a sus dos hijos. Quiere decir que es una mujer viuda, que es una mujer que enfrenta la pérdida de sus hijos, que ahora sus nueras son viudas igual que ella, y que esos cambios impuestos por la misma vida va creando en ella quizá una coraza, pero a la misma vez una transformación, una profunda transformación. Desamparo total para Noemí, ya que en ese tiempo la mujer era validada por la representatividad de sus varones, esposo o hijos. Así es que vamos por ahí llegando al séptimo cambio en esos primeros versículos, cuando decide regresar a su tierra porque la situación de hambre, de penuria, había sido superada. Mi hermano y mi hermana, en esta mañana tenemos que decir que la crisis no dura para siempre. Que aunque la crisis tenga visos de prolongación y parece que nunca va a acabar, un día terminará la crisis. Un día podremos situarnos en otro escenario. Pero para eso también tenemos que caminar y tomar acción. En primer lugar, fíjese qué revelador. Ante esa primera situación, ante ese primer cambio, la familia afronta junta ese primer cambio. En segundo lugar, luego que el drama familiar va escalando, Noemí, Ruth y Orfa afrontan juntas a su vez otro gran y terrible momento. Cuando la familia tiene sentido de lealtad y sobre todo amor, se cumple el dicho: somos familia en las buenas y somos familia en las malas. ¿Cuántos pueden afirmar eso? Desde sus entornos familiares. Hay gente que está unida solo cuando las cosas caminan bien. Y el Señor nos dice en esta mañana que en la abundancia como en la escasez, la familia tiene que caminar unida. Que en los tiempos de borrasca como en los tiempos de paz, la familia tiene que caminar unida. Que en los tiempos de crisis o en los tiempos de pérdida, la familia, y a veces decía una vez nuestra hermana Ángeles, y la cito por segunda ocasión en esta mañana, a veces también la familia usted la escoge. Hay una familia que viene con la vida, con lo que Dios le da a usted.
Pero en el camino de la vida también hay otros y otras que en su orfandad Dios le provee hogar, cariño, abrazo y regazo. Y de eso hemos visto en esta iglesia infinidad de ejemplos. En la vida, usted quizá puede minimizar, puede negar o puede ignorar el cambio en la etapa de vida en que usted se encuentra. Lo cierto es que ese cambio está ahí. Que esa transformación que usted va teniendo como ser humano en una etapa diferente a la que vivía hace 10 años, ya llegó ahí a su puerta y usted le quiera dar la bienvenida o no, hay un paso inexorable del tiempo que toca su puerta y que toca la mía. Y está ahí. Y podemos recibir esos cambios. Y entiéndase también transformaciones como invitaciones de Dios para el crecimiento y para reafirmar nuestra confianza en Él. Conviene clarificar también en esta mañana que cambio y pérdida son dos cosas diferentes. La pérdida la podemos definir en esta hora y de alguna manera anudándola a la historia de Ruth, de Noemí, de Elimelec, de Orfa y de sus hijos, cuando sentimos que la vida nos quita algo. Y puede experimentarse para muchas personas que están aquí sentadas en esta mañana como un pozo profundo, como un pozo oscuro, donde de pronto no vemos toda la luz que quisiéramos. El cambio añade a la vida, si usted lo sabe trabajar en el nombre del Señor. Y puede entenderse como una, me atrevo a decir yo, como una bifurcación, donde hay caminos, donde hay sendas llenas de significado. Porque para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y a veces nos cuesta, pero a la misma vez, con el paso del tiempo, vamos arrancándole algún trozo de significado a esos grandes cambios. La pérdida del reverso en muchos momentos no es una opción. Viene muchas veces con las etapas también de la vida y con eso que es vivir. A veces, en medio de esos cambios, perdemos un poco la fuerza, vamos perdiendo un poco salud, la salud muchas veces también como que va, ¿verdad?, dejándose sentir esa pérdida de salud. En otros casos, la pérdida de facultades, de ilusión. En ese caminar vamos perdiendo amistades, seres queridos. A veces perdemos interés por lo que antes era nuestra pasión. Y así por el estilo, depende esa etapa de vida en que usted se encuentra. Pero el cambio en medio de la crisis siempre nos va a llevar a estar más cerca de Dios. Alguien dijo que el cambio en medio de la crisis puede ser elegido o puede ser resistido. Y la metáfora del mosaico, ese mosaico precioso que está ahí cuando usted entra al viejo San Juan por la playa del Escambrón, ¿verdad? Y esos mosaicos bellos que tiene el pueblo de la Carolina Bella, porque ahora, en la última década, cuando usted habla de Carolina, se dice Carolina Bella. Y usted transita muchos lugares de Carolina y usted ve hermosos mosaicos. Esa metáfora del mosaico y de que la vida es como un mosaico
Entiéndase esa obra pictórica elaborada con pequeñas piezas de piedra, de vidrio, de materiales similares, de cerámica, y ese mosaico que va adquiriendo diversas formas, diversos colores, ese mosaico que está configurado con eso que se llama teselas unidas mediante yeso u otro aglomerante para formar composiciones decorativas. Si usted de ese mosaico mueve una pieza, arranca una pieza, ya no es lo que era antes. Así es que en la historia de esta mañana, una pieza, la muerte lo cambió todo. Como la muerte en Dallas cambia todo. Como la muerte en Orlando, en la masacre, lo cambia todo. Como la muerte en Estambul, como la muerte en Bruselas, como la muerte en Puerto Rico, como se oraba aquí, cambia todo. No solo para las familias directamente afectadas, en la psiquis del pueblo, en la psiquis suya, en la mía, hay un cambio. Hay una transformación. Ya el viajar para usted o para mí no es lo mismo. Montarse en un avión, ir a un aeropuerto, estar donde hay multitudes. Esa idea peregrina cruza muchas veces nuestra mente y usted dice, ¿estaré yo seguro aquí? ¿Estaré yo segura en este avión? Aleluya, ¿quién me mandó a treparme aquí? ¿Estaré yo segura en aquel lugar, en aquella intersección, en aquel centro comercial? Entonces ya la psiquis empieza ¿a qué? A jugarnos juegos. No en el vacío. Es que una pieza fundamental ha ido ¿qué? Desboronándose. Ha ido tomando una forma de pulverización en la sociedad humana. Y la vida cambia constantemente. Y la vida en esta familia cambió. Porque una pieza de aquellos integrantes que estaban ahí presentes ya no están. La vida cambia constantemente. Lo quiera la persona o no. Estamos siempre, hermanos y hermanas, en camino hacia algún lugar. Usted ahora mismo está en camino. Usted está en camino a algún lugar, alguna transformación emocional, espiritual y física. Y declaramos en esta mañana con fe y con esperanza que ese ponernos en camino en los distintos horizontes emocionales, espirituales o físicos son para bien en el nombre del Señor. Noemí es la misma persona que llegó a Moab, pero a la vez no lo es. Usted, en su esencia, es la misma persona de hace 10 años, pero a la vez no lo es. Porque algo siempre está cambiando en nosotros y nosotras. Las experiencias de la vida no son en vano. El acercamiento a Dios en los momentos más críticos no es en vano. El cultivo de su espiritualidad y la oración que se hace con fe cada mañana o cada atardecer no es en vano. Y el Espíritu va cincelando en usted y en mí un nuevo hombre o una nueva mujer. Por eso el apóstol Pablo de alguna manera los recoge en ese hombre interior, en esa mujer interior que se va ¿qué? Renovando en Dios de día en día. Y aunque la mujer exterior se va desgastando, o el hombre exterior se va desgastando, y ya usted no es aquel buen mozo, slender. Ya ahora pues hay unas libritas de más.
O algo ha pasado. Aunque cuando lo vean sus amigos de cuarto año le digan, pero tú estás igualito, muchacho. ¿Te acuerdas, Esther? El club de los igualitos. Es que no queremos ver los cambios. No queremos aceptar que hemos cambiado. Que hemos cambiado externamente. Pero qué bueno es poder afirmar en esta mañana que en esas etapas de vida donde los médicos pudieran explicar mucho mejor el proceso de envejecimiento, y escúchenme los jóvenes, por favor, no piensen que esto es para gente de 60 para arriba. Alguien dijo que desde que nacemos estamos envejeciendo. Pero en medio de toda esa realidad hay un joven interior, hay una mujer interior, hay un hombre interior que va renovando su vida, su fe, su fortaleza, su visión en el nombre del Señor. Y Noemí es la misma persona que llegó a Moab en esencia, pero a la vez no lo es. La mujer que fue a Moab ahora decide salir de allí, no porque ella lo hubiese planificado así, sino porque existe para una mujer viuda y sin hijos una posibilidad distinta. La Noemí que vino a Moab es una persona, pero es una persona en proceso. Y todos y todas aquí estamos en proceso. Pero lo que queremos afirmar en esta mañana es que en ese proceso Dios esté presente como alfarero eterno. Y que en ese muchas veces tomar la vasija y hacerla de nuevo, en ese proceso el Señor esté con su mano puesta. Y en ese proceso Dios está trabajando. ¿Cuántos aquí pueden decir Dios está trabajando conmigo? Y aquí voy a ser egoísta. No piense ahora en el otro, piense en usted. Porque muchas veces decimos Dios tiene que trabajar con este. Pero en esta mañana afirmamos Dios está trabajando conmigo. Con mis actitudes, con mi desidia, con mis frustraciones, con mi potencial, con mi sentido de lucha, con mi responsabilidad o irresponsabilidad. Dios no ha terminado su obra en mí. Dios está obrando y Dios está cincelando su imagen en todos nosotros y nosotras. En medio de esa realidad cambiante, puede que tú y yo en algún recodo del camino nos hayamos sentido o experimentado un cierto nivel de discontinuidad. Pero en medio de eso que se interrumpe, porque muchas veces la paz del hogar se interrumpe. Muchas veces esa zona de confort se interrumpe. Muchas veces la paz del país se interrumpe. En medio de esa realidad, hermano y hermana, vamos alcanzando madurez. Lo que las personas hacen en momentos de cambio indica de qué pasta están hechas. Y yo añado, lo que las personas cristianas hacen en momentos de cambio indican en qué Dios han creído, en qué Dios hemos creído y cómo se ha ido forjando esa mujer o ese hombre interior, ese hombre espiritual, esa mujer espiritual. Hay personas que ante las exigencias del cambio cambian para mal.
Pero la gente como Noemí, y voy a poner esto en comillitas, apuesta por la vida. Y en lo profundo de su alma sabe que no importa cuán doloroso sea el proceso, la única respuesta del Dios de la vida es la vida. La respuesta de Dios para ti o para mí no es la muerte espiritual, no es la muerte emocional. Y aunque muramos físicamente, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque hay promesa de vida perdurable para los hijos y las hijas de Dios. Todo puede cambiar, hermanos y hermanas, de un momento para otro. Yo creo que aquí todos somos grandecitos ya para saber que eso es así. Que la vida puede cambiar de un segundo para otro. Que el ser humano sí se resiste al cambio y prefiere estar instalado en zonas de seguridad permanentemente. Pero todo puede cambiar de un día para otro. Y la vida le cambia a la gente de una hora para otra. Pero en esta mañana nosotros afirmamos que aunque esa es una realidad humana, hay uno que no cambia. ¿Usted puede decir amén? Hay uno que no cambia en su amor. Hay uno que no cambia en su fidelidad. Hay uno que no cambia en su realidad de presencia en medio de todos los cambios que puedan estar ocurriendo. Y podemos decir en esta hora que todos y todas somos Noemí. Somos Noemí dejando la tumba, alejándose de la tumba, de los escenarios de muerte. Y no solamente estoy hablando de muerte física, muchas veces hay muerte espiritual. Muchas veces hay muerte de ilusiones, de utopías, de sueños, de anhelos. Muchas veces la indiferencia, la apatía nos ha arropado tanto que estamos caminando como zombies y parece que estamos vivos como pueblo, pero estamos muertos. Y necesitamos la resurrección de la esperanza. Y necesitamos la visitación del Dios de la vida para que de alguna manera resucite en nosotros un nuevo sentir de acuerdo a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Noemí fue alejándose de la tumba, quizá de aquello que estaba también putrefacto en ella, de aquello que estaba de alguna manera sin visos de vida y de un nuevo comienzo. Sí, todos somos Noemí en esta mañana. Cuando decidimos alejarnos de todo aquello que impone muerte, la que el Señor no quiere para nosotros y nosotras. Todos somos como Orfa también. Orfa buscó seguridad. Por eso se quedó en Moab. Y eso no está mal. No podemos decir que Ruth es la heroína y la buena, y Orfa es la mala y es la indiferente. No. Orfa optó por aquello que de alguna forma le impartía seguridad. Y allí se quedó en Moab. ¿Cómo le fue a Orfa? No lo sabemos del todo. Pero podemos echar a volar la imaginación y con toda probabilidad fue arropada por su gente. Con toda probabilidad allí donde ella permaneció y quiso ser fiel, fue bendecida de una forma o de otra. En medio de los cambios buscamos seguridad. En medio de lo que todo parece tambalear, buscamos seguridad. Lo importante, hermano y hermana, es saber en quién buscamos seguridad. Y lo único seguro, aquel hermano decía, es el cambio, él tenía razón.
Pero más seguro que el cambio es el Dios que permanece para siempre. Todos también somos como Ruth, caminando hacia un mañana desconocido para nosotros. Desconocido para nosotros. Mire, aquí la gente habla tanto. Y aquí todo el mundo es politólogo. Aquí todo el mundo es analista. Yo no sé en otros países, pero aquí todo el mundo analiza. Aquí todo el mundo tiene un programa de radio, de televisión, y analizan, y cogen esto, mire, y le dan vueltas así, 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 así. Lo abren, sacan los Kleenex, los usan, los vuelven y los meten. Porque de eso viven. Porque de alguna manera tienen que estirar el tema y buscar 1000 explicaciones. Pero hace 20 años eran pocos los que podían decir y presagiar lo que hoy vivimos como pueblo. Y si le hubiesen dicho a usted todo el escenario con los puntos, las comas, las tildes, los signos de admiración de este momento, usted decía, no hombre, no, tú estás relajando. Pero aquí estamos. Y lo que estamos diciendo en esta mañana es que caminamos hacia un mañana que no sabemos las certezas y certidumbres de cómo será con todos sus detalles. Pero nosotros no caminamos solos este tramo del camino. Usted y yo no sabemos del todo qué ocurrirá de aquí al año que viene, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Tenemos una idea de qué cosas pueden ocurrir en el país. Tenemos una idea de qué cosas pueden impactar la sociedad puertorriqueña y por ende tu familia, mi familia, la iglesia, los empleos, todo eso. Pero hay uno que sabe del ayer, del hoy y del mañana. Y ese es el Dios de todos los tiempos. Y de ese yo me fío. Porque no importa lo que acontezca, Él siempre me ha llevado de su mano. Él siempre te ha llevado de su mano. Y como llevó a Noemí, a Ruth, a Orfa, en medio de una situación tremenda, también lo hará con nosotros y nosotras. No hay duda que vivimos momentos de cambio que requieren lo mejor de nosotros. En los momentos de crisis, en los momentos de las grandes transformaciones, es que se sabe de qué material están hechos los pueblos. Y si usted saca lo mejor de usted y lo pone y dice, aquí están mis 5 chavitos, aquí está mi contribución, aquí está lo mejor de mí. Nosotros no podemos ser de esa gente que ante las crisis y los grandes cambios y transformaciones nos escondemos en una gaveta y decimos, conmigo no cuente, yo no puedo, yo no sé, que otros arreglen. No, el Señor cuenta contigo. Y Aureli nos decía el pasado domingo allá en Garrochales, citando a Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Pero no se quedaba ahí, porque más adelante el libro de Josué dice, esfuérzate y sé muy valiente. Hay situaciones en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia, en la vida del país, que la valentía a secas no es suficiente. Hay que ser muy valientes. Hay que redoblar los esfuerzos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que redoblar el amor. Hay que caminar la segunda milla. Hay que hacer cosas que antes no hacíamos. Alaba mi alma al Señor por siempre. Cambios personales, cambios familiares, cambios como sociedad, cambio como país. El mundo cambia, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Cada uno de nosotros y nosotras somos un conjunto de experiencias, de capacidades, de posibilidades, de esperanzas, de recuerdos y de asombro, de dones y de compromiso. Y el pueblo de Dios es el conjunto de fieles que, aunque todo cambie, la única certeza que tenemos es que el Dios nuestro permanece fiel y permanece para siempre. Ante Noemí, ante Orfa y ante Ruth, transitamos el camino hacia la transformación. Noemí haría un largo viaje de vuelta a casa. Y tenemos, hermanos y hermanas, que volver a nuestras raíces. Tenemos que volver a nuestros valores. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que volver a nuestros ancestros. Tenemos que volver a contemplar la hermosa tierra que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ay, esto no sirve para nada, me voy. Esto no hay quien lo arregle. Mira, hermano y hermana, el jueves en el culto de oración hicimos una oración diferente. Porque usted y yo no podemos estar repitiendo el discurso, ese discurso de desvalorización de lo nuestro, ese discurso de que todo está fatal, de que esto no hay quien lo arregle, de que mejor nos vamos. No. Y yo le dije a los hermanos, vengan, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir algo bueno de este terruño, de esta tierra, de este país, de la gente que vivimos aquí? Oiga, y empezó a pasar, todas fueron mujeres, yo esperaba varones. Pero aquí habían como 9 damas y todas comenzaron a hablar de lo bueno, de lo bueno, de lo hermoso, de los valores nuestros. Aquí sigue habiendo gente decente, gente buena, gente respetuosa, gente hospitalaria, gente de Dios, gente que ama, gente que perdona, gente que tiende puentes de reconciliación. Orfa intentó acompañar a Noemí, pero decidió quedarse en su tierra. Y Ruth dio un paso hacia lo impensable. No solo escuchaba una voz, escuche bien, porque a lo mejor usted está atravesando por eso. Ruth no solo escuchaba una voz, escuchaba 2. Escuchaba la voz de Noemí, que le decía, quédate muchacha aquí. ¿Cómo te vas a ir con esta vieja para allá, para Belén? Quédate aquí y vuélvete a enamorar y vuélvete a casar. Y echa para adelante. Esa era la voz que Ruth estaba escuchando. Pero escuchaba otra. Escuchaba la voz interior de Dios en su alma. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que gente con buena fe, con buena intención, gente de Dios, te dan unos consejos. Y cuando tú lo miras y lo evalúas y lo observas y lo vuelves y lo miras, tú dices, no está mal. Pero la voz interior de Dios en tu alma te dice otra cosa. Y te guía por un sendero. Y tú tienes que a veces retirarte en silencio. A veces la gente piensa que orar es hablar y hablar y hablar y hablar. Y claro, tenemos que hablar con Dios, pero orar es callar también para escuchar que Dios me tiene que decir allá a lo profundo del ser. Y ahí está Ruth oyendo 2 voces.
Yo no sé si Ruth se retiró en silencio. Yo no sé cuántas lágrimas derramó. Yo no sé cuánta Torá consultó. Pero a la larga y a la corta, ella escuchó la voz en el interior de su alma, que era la voz de Dios, que la siguió llevando en un proceso, porque esto no es microondas, en un proceso. Y tú quieres que todo sea de hoy para hoy, de ahora para ahora. Y el Señor te dice en esta mañana que es un proceso. Y en ese proceso la fue llevando camino a una profunda transformación. No les voy a tomar más tiempo hoy. Hoy hemos mirado un poquito así los cambios, los naturales, los impuestos, los queridos y a los que nos resistimos. Pero yo le invito a usted que esté en pie ahí donde se encuentra y con su Biblia abierta. Me acompaña en la lectura de lo que será la continuación de esta predicación. Camino a la transformación. Ruth 1, 8 al 9 y luego 14 al 17. Y sabiendo que la palabra toca todas las etapas de nuestra vida y transforma también las etapas de la vida y nos ayuda en los cambios de esas etapas, leemos en el nombre del Dios Trino, versículos 8 y 9 y luego 14 al 17. En la Reina Valera dice: y Noemí, todos y todas, dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, que Jehová tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas alzando su voz y llorando. Y vamos al 14. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Señor, gracias, porque por los senderos de tu palabra siempre hay camino. Por los senderos de tu palabra siempre hay mañana. Y por los senderos de tu palabra caminamos hacia una profunda transformación. No permitas que ninguna crisis, no permitas que ningún cambio, por profundo, dramático o fuerte que sea, nos separe de ti. Ayúdanos en esta hora a ir a la mesa con esa certeza. En un país de incertidumbres, la certeza de tu amor nos sustenta. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos como llegada a la mesa, oh tu fidelidad.